Bueno, les damos la bienvenida a este tercer video en torno a la introducción que desde el Centro de Estudios Stanislao Zuleta, y particularmente desde el grupo de estudios de la hora ser y tiempo, estamos realizando. Y bueno, que en el contenido de los dos primeros videos habíamos alcanzado a ver el primer capítulo y habíamos comenzado ya con el segundo. Específicamente hemos llegado hasta el parágrafo 5, en donde se habla de la analítica del Dasein y bueno, la función que tiene este pues para la interpretación del sentido del ser en general. Dentro del capítulo segundo, en donde estamos, el que estamos recorriendo en este momento, se llama la doble tarea de la elaboración de la pregunta por el ser, el método de investigación y su plan. La doble tarea pues refiere al parágrafo 5 por un lado. eh, la analítica ontológica del Dasein sería la primera tarea, y la segunda tarea es la de la destrucción de la historia de la ontología. Este es el parágrafo en el que nos vamos a centrar hoy. Propiamente esa tarea en este texto sin de ser y tiempo no está desarrollada. Ese texto está inacabado e incluso la primera tarea en términos específicos no se desarrolló, porque esa primera tarea pues que tenía la analítica del Dasein, luego venía Dasein y temporalidad. Esas dos partes son las que conforman este texto. Y luego seguía tiempo y ser, esa parte tiempo y ser no se hizo, que corresponde para la primera tarea. Entonces, con mayor razón, pues la segunda no se hizo. Digamos que en ese sentido, pues yo dudé mucho de si entonces ir a la proposición de una tarea que no se desarrolla, pues precisamente pues porque no se desarrolla. Y sin embargo, pues ir a ella no pierde su sentido, aunque propiamente no lo vamos a ver en este texto, porque ahí se plantean pues cosas que nos sirven de todas maneras para lo que va a venir más adelante. Bueno, entonces ahí estaría la doble tarea. En el capítulo segundo, pues en su nombre, luego en un punto seguido dice el método de la investigación. Ese método de la investigación, pues es el método fenomenológico, que es el parágrafo 7, que apenas vamos a ver hoy el concepto de fenómeno. En el próximo video, pues la idea es terminar con eso y poder por fin empezar la primera parte, eh, que habla pues de la interpretación del Dasein. Bueno, entonces empecemos con la destrucción de la historia de la ontología. Mm, a quienes vienen siguiendo pues este video, incluso pues los compañeros que en este momento están conectados conmigo, pues les recomendaría que si así lo prefieren, sigan el texto porque voy a ir mucho a él. Pues la idea es mm, como acompañar mucho la exposición de lo que Heidegger mismo va a exponer, porque creo que pues, sirve para que nos vamos haciendo a la lógica de su discurso, pero también porque literalmente hay cosas muy resaltables que me gustaría mostrar, pues detenerme en ellas. Bueno, creo que especialmente este texto le va a gustar mucho a Sara, porque hay una indagación por la historia. Bueno, entonces hay dos tareas pues que les dije que Heidegger anuncia que se deben de cumplir. Y esta segunda tarea habla de la destrucción de la historia de la ontología. Vamos a ver pues qué significa destrucción, que como todo en Heidegger tiene una acepción pues muy particular. Heidegger empieza planteando antes de la destrucción propiamente de la historia de la ontología un carácter fundamental del Dasein. Y cuando me refiero pues a un carácter fundamental, pues es algo que lo constituye. Y dicho carácter pues tiene el nombre de historicidad.
que, digamos, pues dice él es previo a lo que llamamos propiamente historia, y que sería, en sus palabras, el acontecer de la historia universal. Bueno, entonces vamos a tener varios términos aquí: historicidad, historia como un acontecer de la existencia humana, o pues, sí, el acontecer de la historia universal, y otro término del cual Heidegger pues quiere como desprenderse, pues o en todo caso separarlo, que es el saber propiamente histórico. Pues porque entonces uno tiene historia en su acepción de la historia como el acontecer humano pues que nos precede y que en este momento también estamos empezando a constituir y seremos pasado, etcétera. De historia en la acepción pues de el ejercicio teórico eh, que se que tiene como objeto precisamente la historia. Ambas cosas se fundamentan, esas dos acepciones de historia se fundamentan en un carácter del ser humano que es el de la historicidad. Y la historicidad, a su vez, pues se fundamenta en la temporalidad del Dasein, que ya le habíamos visto pues como que es el tiempo propio del Dasein y es el horizonte pues de posibilidad del sentido del ser para el ser humano pues como tal. Entonces por eso él dice Heidegger que dice así pues cuando comienza ese parágrafo: el ser del Dasein tiene su sentido en la temporalidad, pero esta última también es la condición que hace posible la historicidad como un modo de ser tempóreo del Dasein mismo. Entonces la historicidad es un modo de ser, ¿sí o qué? Que mienta la historicidad, pues Heidegger pues en unas nociones que él tiene etimológicamente desde el alemán, encuentra pues que esa palabra que no sé pronunciar, que refiere pues a historicidad, tiene una conexión con la palabra acontecer. Entonces diría que la historicidad es la constitución de ser del acontecer del Dasein. ¿A qué está haciendo referencia? Pues a que el Dasein eh, lo constituye precisamente el acontecer de su existencia. Mm, en otras acepciones pues que encuentra uno, por ejemplo, con el diccionario de Jesús Adrián, pues como para que nos vayamos ayudando, dice pues que historicidad remite al acontecer mismo de la historia, al proceso de gestación histórica al que está sometido cualquier parcela de la existencia humana. La historicidad remite al carácter de aconteciente de la existencia humana, la historia pues entendida como el acontecer humano. Mm, y ya historia, que es la otra acepción, pues haría referencia a la ciencia histórica, al saber histórico. Bueno, vamos a ver cómo más lo sigue desarrollando, en este caso pues Heidegger. Mm, lo que Heidegger quiere empezar a defender en tanto el, el carácter de historicidad del Dasein es como ese, esa constitución aconteciente del Dasein eh, y la relación que tiene pues con la historia refiere a que el pasado que, con el que se puede poner en relación o no el Dasein ya lo está constituyendo.
Pues él lo dice, digamos, de una forma pues más bella. Él dice, en su ser fáctico, cuando vean la palabra fáctico, entiendan como a lo que el Dasein empieza a hacer, a lo que está arrojado a su facticidad, a lo que ya es. Entonces la facticidad, pues por ejemplo, envuelve al uno, al estado de arrojado, en este caso, por ejemplo, incluso al carácter de aconteciente, a su pasado. Entonces, en su ser fáctico, el Dasein es siempre como y lo que ya ha sido. Expresa o tácitamente el es su pasado. Ella Moscú es como entendiendo más esa historicidad, cómo se va relacionando con el ser del Dasein. Entonces dice, y esto no solo en el sentido de que su pasado se deslice, por decirlo así, detrás de él, y que el Dasein posea lo pasado como una propiedad que esté todavía ahí y que de vez en cuando vuelva a actuar sobre él. O sea, en ese sentido no es que el pasado pues lo constituye, no es algo que está guardado y que de vez en cuando uno va, sino que él dice, el Dasein es su pasado, en la forma propia de su ser, ser que, dicho elementalmente, acontece desde su futuro. Bueno, eh, en ese sentido pues, ese carácter pues de aconteciente o de la historicidad del Dasein, entonces mienta algo que compone su ser, incluso pues dice su ser fáctico, por más que se ponga uno en relación con eso, no, la historia eh, lo constituye a uno, su pasado pues en ese sentido lo constituye. ¿Para qué le sirve a eso también a Heidegger? Pues también le sirve para afirmar que el Dasein, dice pues así, se ha familiarizado con y creciendo en una interpretación usual de sí mismo. Es decir, que incluso la interpretación que nosotros tenemos de nosotros mismos, eh, no solo, pues más allá de la comprensión que nos constituye, esa comprensión preontológica que ya hemos visto, pues uno tiene una interpretación histórica de sí, en tanto digamos que el pasado y la historicidad misma le brinda ciertos contenidos para interpretarse. Por ejemplo, uno puede interpretarse de forma muy cartesiana, no sé, como res cogitans y el resto pues de las cosas como res extensa, sin realmente saberlo. Es cuando, por ejemplo, uno empieza a estudiar a Heidegger, que se constata que ya uno está como de cierta manera antecedido por una interpretación que uno acoge, pero que esa interpretación es su pasado. En una cosa pues tan difícil como Descartes y que sin embargo se ha hecho parte ya como de una tradición. Entonces por eso él dice, desde ella se comprende en forma inmediata y dentro de ciertos límites constantemente. Esta comprensión abre las posibilidades de su ser y las regula. Su propio pasado, y esto significa siempre el pasado de su generación. Miren, esta frase me pareció hermosa. No va detrás del Dasein, sino que ya cada vez se le anticipa. Eso es muy bello porque pues uno tiene la tendencia a creer que el pasado siempre está detrás de uno, pero en esta forma en la que se entiende el pasado, en ese sentido pues de la historicidad que constituye el Dasein, pues entiende uno que no está detrás, sino que antes lo anticipa, tanto así que eso estaba antes que uno mismo, y cuando uno es arrojado al mundo, pues también es arrojado en un pasado que por más que uno se ponga en relación o no con él, pues lo va a constituir.
Entonces, digamos que con ese pasado empieza que lo constituye a uno por su carácter pues de aconteciente o de la historicidad pues que lo constituye a uno. Tiene entonces el Dasein varias posibilidades para relacionarse con aquello que lo constituye. Entonces, esta elemental historicidad del Dasein puede quedarle oculta a este mismo. Entonces, esa es la primera, eh, por, la primera forma de relacionarse con la historicidad. Y tal vez sea la más común. Pues por lo general, pues uno entiende más la historia, en tanto la cree pues como acontecimientos que nada tienen que ver con uno y que son fechas y protagonistas que están, no sé, en los anaqueles, en todo caso, en algo que ya no es. Y en tanto ya no es, no tiene que ver con uno. Y en ese sentido de entender la historia, pues precisamente se le queda oculta a uno ese sentido de la historicidad, en tanto se le oculta que eso que tomas de esa manera te está constituyendo, o sea, está presente. Entonces, una forma de relación es precisamente la indiferencia y que se le oculte pues, a uno la historicidad. Pero hay otra forma de relacionarse con ese elemental carácter y es el que se le descubra pues de cierta manera y se le vuelva objeto de un peculiar cultivo, dice él ahí. El Dasein puede descubrir la tradición, conservarla e investigarla explícitamente. Esa tarea, que se puede volver autónoma incluso, pues dice Heidegger que puede constituir pues, una investigación histórica y el saber pues propiamente histórico. Lo que pasa es que es muy bello y aquí se puede ver una relación con aquello que veíamos de que la ciencia propiamente valente y la filosofía intentaría ir al ser de ese ente. Pueden entenderlo, por ejemplo, las condiciones de posibilidad para que la ciencia vaya a ese ente. Entonces, si la ciencia se encuentra con la historia, pues aquí Heidegger de la filosofía diría, sí, vos vas a la historia y tenés pues un saber, una manera de averiguar histórico, pero eso solamente es posible, y ahí estaría, digamos, como la fundamentación ontológica de esa región del ente de la historia. Ese solo es posible en cuanto modo de ser del Dasein cuestionante, porque este último está determinado en el fondo de su ser por la historicidad. Es decir, si a uno no lo constituyera ya su pasado y uno no fuera aconteciente, en el sentido de que la existencia pues también sea en el tiempo y en todo el carácter temporal que tiene ella misma y hasta el sentido pues de su propio ser no se diera en ese tiempo, la historia como saber y ejercicio no tendría, digamos, sentido. Y lo que lo hace posible pues es ese carácter de historicidad del DAS. Mm, bueno, yo veo cómo sigue Heidegger aquí. Bueno, es que dice otras cosas que tal vez pues en este momento no nos interesa. Entonces ya tenemos las dos primeras formas de relacionarse, pues la indiferencia y que se le queda un oculto o hacer de eso pues una investigación. Lo que pasa es que ya Heidegger muestra una tercera opción y es que cuando uno haga el ejercicio histórico, eh, lo que se le termine, con lo que se termine relacionando, no es con su carácter de historicidad, sino con los contenidos de la historia misma o de la tradición, dice Heidegger. Ejemplo, pues uno puede ser un erudito en la historia de Colombia, por poner un ejemplo de cualquier otra cosa, y no encontrar ningún nexo con esa historia con uno mismo. Es decir, cómo me está constituyendo, cómo habla de mí o del presente, etcétera. O no sé, estudiar la historia de la Revolución Francesa y estudiarla simplemente, no sé, como una suerte de datos,
de erudición, en donde sabes eh, qué año, en qué años fueron tal asamblea y cuáles fueron las modificaciones de la Constitución, bueno, cosas así. Entonces, lo que se volvía una posibilidad para encontrar el carácter de, de historicidad del Dasein, dice Heidegger, antes se vuelve una forma de ocultación, porque te terminas relacionando con los contenidos y no con tu carácter pues de histórico, por decirlo así. Mm, pero esto que tiene que ver con la pregunta por el ser, y ya vamos para allá. Lo que pasa es que es muy importante hacer esta introducción. Voy a leérselos como, como lo dice Heidegger. Esa ocultación, dice aquí. El Dasein no solamente tiene la propensión a caer en su mundo, es decir, en el mundo en el que él es. ¿A qué se refiere? Ahí está tomando la noción de mundo no de forma existencial como después la va a desarrollar, sino el mundo inmediato en el que uno existe, o sea, las personas de las que me rodeo, las cosas con las que inmediatamente me relaciono y donde yo soy en relación con esas. Entonces, esa propensión a caer en ese mundo, cuando dice caer en su mundo, es que se interprete a partir de ahí. ¿Porque eso es una caída? Porque es una malinterpretación. Y por eso él dice, en el mundo en el que él es y a interpretarse por el modo como se refleja en él. Entonces, ya habíamos visto que esa era una forma de ocultación de su propio ser que tenía el Dasein y por eso no nos servía pues como lo que sabe el Dasein de sí mismo, por esa propensión a la caída. Eso también lo vamos a ver, eso lo desarrollamos al ente Heidegger por allá, como en el parágrafo 30 y algo. Y, y yo sé pues que en este momento puede ser difícil de entender, entonces pues les pido como paciencia porque Heidegger lo va a desarrollar mejor en ese momento. Entonces no solamente pues tenemos esa dificultad, sino que el Dasein queda también, y aúna con ello, a merced de su propia tradición. Es decir, se puede relacionar con aquello que le antecede y le ha dado los contenidos para interpretarse a sí mismo, no de forma crítica, sino de forma acrítica. Entonces dice, esta tradición le sustrae la dirección de sí mismo, el preguntar y el elegir. Eh, la tradición que de este modo llega a dominar no vuelve propiamente accesible lo transmitido por ella, sino que por el contrario, inmediata y regularmente lo encubre. Convierte el legado de la tradición en cosa obvia y obstruye el acceso a las fuentes, entre comillas, originarias de donde fueron tomados. Eh, bueno, yo creo que por ahí se va entendiendo más o menos cómo la relación con la tradición, en vez de abrir el carácter de historicidad, incluso pues lo puede obstruir. Ahora sí puedo hacer el paso al problema de la pregunta por el ser. Y es la siguiente. Eh, dice Heidegger, ya nos ha sido abierta pues la posibilidad de hacer la pregunta por el sentido por el ser y esa pregunta por el sentido por el ser, del ser en general nos ha llevado al Dasein en general, a hacer pues la pregunta por el ente que se pregunta por el ser precisamente. Pero el, el ser de ese ente por el que estamos preguntando pues por su ser para ir a la pregunta, ya se ha caracterizado como histórico, pues, o por la historicidad mejor. Y en ese sentido, también la comprensión que tiene él de sí mismo se ha calificado como histórica. Es decir, ya vimos que el pasado puede darle ciertos contenidos que, que lo pre comprendan pues, o preinterpreten mejor
y con los que él, por ejemplo, no se relacione de forma temática, sino que los tome pues como por una suerte de dogma, pues, o certeza. Pero entonces dice Heidegger, pero entonces la pregunta por el ser también tendría su sentido de historicidad. Es decir, ella misma, en el momento en el que yo, Heidegger, pues, la estoy intentando realizar, tiene unos sentidos históricos que la conforman en este momento y que incluso le dan ciertas direcciones, formas y sentidos. En ese sentido, valga la redundancia, eh, habría que, cuando se interroga pues por la pregunta por el sentido del ser en general, hay que hacer al mismo tiempo un interrogar que sea histórico. Es decir, lo que pretende Heidegger es, la pregunta por el sentido del ser tiene su propia historia. Si quiero elaborar la pregunta por el sentido por el ser, dado que también tiene el carácter de historicidad, porque como posibilidad del Dasein, y el Dasein siendo histórico, pues también tiene ese carácter de historicidad, para elaborar entonces mejor la pregunta, debo de ir entonces a la historia de esa pregunta por el ser. Y dice pues él ahí, eh, dice, no podrá menos de captar la intimación a preguntar por su propia historia, por la historia de la pregunta que nos tiene aquí. Es decir, a volverse historiológica, historiológica dice él, para llegar de este modo, por medio de la apropiación positiva del pasado, a la plena posesión de sus más propias posibilidades de cuestionamiento. Es decir, que si el Dasein se puede conocer mejor a sí mismo, conociendo su pasado y su historia, porque eso lo constituye, se conoce su ser, porque su ser es histórico, yendo a su propio pasado puede conocerse mejor. Pero la pregunta por el sitio por el ser, que también es histórica, se elabora mejor si conocemos el pasado de esa propia pregunta, dado que Heidegger no la está formulando por primera vez. Eh, entonces, pues, él termina concluyendo así, la pregunta por el sentido del ser, por su misma forma de llevarse a cabo, es decir, por requerir una previa explicación del Dasein en su temporalidad e historicidad, se es llevada por sí misma a entenderse como averiguación histórica. Entonces ahí volvemos a la última relación que tenemos con el pasado, esa de relacionarse con la tradición y que la tradición oculte precisamente el carácter de histórico de lo que estamos averiguando y cómo el pasado pues puede constituirlo. Porque si entonces yo ya no voy como al pasado del Dasein a ver cómo lo constituye, sino que voy al pasado de la pregunta por el ser, puedo quedar a merced de la tradición de la pregunta por el ser, es decir, que puedo quedar a merced de la metafísica, eh, de la metafísica antigua, medieval, la de Descartes o la de Kant. Y eso es lo que no quiere Heidegger, porque él ha encontrado que estas formas de atender la pregunta por el ser incluso la han ocultado. Recuerden que el parágrafo primero ya decía eso. Hay que repetir la pregunta por el ser porque ha caído en el olvido. Incluso porque a pesar de que la metafísica, y pone entre comillas, se pregunte por el ser. Él dice eso porque la metafísica pues que había tenido como una suerte de renovación en su época con algunos teóricos, sin embargo no iban al ser como tal, sino que pues, diría Heidegger estarían a merced de la tradición. Entonces por eso él dice lo siguiente, la tradición nos hace incluso olvidar semejante origen, pues por ejemplo el origen de la pregunta por el ser. Y el ser, pues que de lo que se trata es el ser, no de los contenidos históricos. Y si los contenidos históricos van a ayudar en algo es porque es para ver cómo atendieron esa pregunta.
no para ver cómo atendieron esa pregunta en función de la pregunta, no en función de datos, de que entonces Kant piensa así, Platón piensa así, Descartes piensa así. Y al final sabes todo eso y te preguntan, bueno, ¿y el ser qué? ¿Cómo seguimos con el ser? Y no sabría responder. Eso es lo que él dice, que ahora me de la tradición. Te dice, la tradición nos hace incluso dar semejante origen. Ella insensibiliza hasta para comprender siquiera la necesidad de un tal retorno. La tradición desarraiga tan hondamente la historicidad del Dasein que éste no se moverá ya, sino en función del interés por las variedades de posibles tipos, corrientes y puntos de vista del filosofar en las más lejanas y extrañas culturas y buscará encubrir bajo este interés la propia falta de fundamento. Ahí está haciendo pues una crítica muy tremenda de aquellos pues que en vez de responder por la pregunta del sentido por el ser, eh, se quedan, si se quiere, es en indagaciones meramente históricas de que este piensa este y esto, pero se les olvidó por qué comenzar. Bueno, mm, entonces de ahí es que Heidegger saca la segunda tarea. Es decir, si la tradición se puede volver un obstáculo, entonces hay que destruirla. Lo que pasa es que esa destrucción no refiere como a un derribe, sino a una deconstrucción, por decirlo así, que sería eh, mirar qué fue lo que lo que se construyó en función de esa tarea, de la pregunta por el ser, e irlo analizando críticamente, digamos, en fase por fase, pues si se podría decir así. Porque él tiene, pues, él tiene frases muy bonitas. Por ejemplo, dice, nuestra comprensión del ser acumula sedimentos de una larga historia. Esos sedimentos que se han venido, digamos, poniendo uno encima del otro, dado que se atendía nuevamente la tradición y aquel nuevo que aparecía antes atendía la tradición, entonces ponía un sedimento nuevamente. Y, y ese sedimento ocultaba pues el ser, que era lo que se estaba tratando de indagar. Entonces necesita esa deconstrucción, pues esa destrucción que él llama, ir quitando capa de polvo por capa, eh, para hallar pues lo que está ocultando esa sedimentación. Entonces él por eso va a ir, digamos, como a una tradición filosófica, metafísica, eh, desde Hegel, Kant, Descartes, el medioevo, luego pues Platón y Aristóteles, para leerlos críticamente en su indagación pues por la pregunta por el ser, digamos porque esa es la tradición que le antecedía a él en su reformulación por la pregunta por el sentido del ser. Eh, entonces por eso él dice, en el caso concreto de la pregunta por el ser, la tradición ontológica no parece ofrecer una respuesta satisfactoria. Bueno, eso es de Jesús Adrián, estrictamente. La- eh, Parafraseando pues a Heidegger. La simple erudición histórica acerca de las diferentes concepciones del ser elaboradas a lo largo de la historia de la ontología tiende a encubrir la pregunta misma. Entonces la segunda tarea que es apropiación adecuada de la historia de la ontología. Esa tarea consiste en una destrucción, una reinterpretación de la historia de la ontología a partir de la historicidad del Dasein. Lo que pasa es que, como les digo, esa tarea propiamente no la vamos a ver, pero vale, pues que es muy interesante todo lo que está planteando Heidegger ahí. Entonces, miren esto tan interesante porque eso se puede poner en función no solamente de la pregunta por el ser, sino en muchas cosas que tienen un sentido histórico, pues saberes pues que son propiamente históricos. Eh, la destrucción no se concentra tanto en el pasado como en el hoy, en la recepción contemporánea de la tradición ontológica. Es decir, el problema no está en el pasado mismo, ni en la tradición como tal, sino en la relación actual con esa tradición o ese pasado. Y la destrucción
no va a ir al pasado, sino al hoy, en ese sentido que es del que vengo hablando. Entonces de lo que se trata pues es destruir la asunción acrítica de la tradición, que sería pues la verdadera responsable del encubrimiento de la pregunta por el ser. Bueno, en esa destrucción o asunción ya crítica de la tradición, pues Heidegger evidentemente no pretende hacer borrón y cuenta nueva, porque él sabe que hay contenidos positivos dentro de esa tradición y cosas pues que le van a servir para sus propias búsquedas, sino que él precisamente dice así, busca es circunscribir esa tradición misma en lo positivo de sus posibilidades, lo cual implica acotarla siempre en sus límites. Para eso, pues les digo es que es muy interesante porque, por ejemplo, no sé, uno se relaciona con una tradición que piense lo social. Entonces, puede ser que te relaciones simplemente con la historia de los contenidos, entonces que Marx piensa esto, que luego Max Weber piensa esto, que luego los soviéticos pensaron tal cosa, etcétera. Pero a lo que fuiste, pues que la pregunta, por ejemplo, por lo social, se termina encubriendo en por qué se piensa este y este y este, cuando en realidad lo que te servía era eh, cuáles son las limitaciones de cada uno de ellos en función de lo que fue la pregunta como tal, que tiene una historia, dado que yo no soy el primero que estoy preguntando por lo social, por decirlo así. Entonces, claro, acotarlas, lo positivo de sus posibilidades implica también mostrar sus límites. Y por ejemplo, no sé, limitar a Marx en cosas que uno dice, bueno, aquí faltó, etcétera. Y sin embargo, saber que Marx es fundamental para pensar lo social. Entonces, por eso él dice, el pasado filosófico no es solo una carga, también constituye una herencia positiva. Por ejemplo, para él constituye una herencia positiva Kant, Descartes y Aristóteles, en tanto para él constituyen tres momentos en los que la interpretación del ser se conecta con el fenómeno del tiempo que sabe que para él constituye el hilo conductor de la pregunta por el ser. Lo que pasa es que al mismo tiempo que sabe que hay algo positivo, muestra sus límites porque dice pues que por lo general el ser se ha entendido como presencia. Eh, Él llama eso pues una metafísica de la presencia y consiste pues que comprende todo ente como una presencia, es decir, como algo que permanece idéntico a sí mismo, que tiene una sustancia, que tiene una esencia, como yo les decía con el ser humano. Entonces se entiende el ser del ser humano como una sustancia que sería lo que lo hace diferente a todo lo demás y que permanece inmutable en el tiempo. Entonces el ser del ser humano es ser un animal racional, pero ustedes ya han podido constatar cómo ahí se pierde pues toda la abertura, el proyecto, el arrojarse en posibilidades, bueno, etcétera. Mm, Entonces, claro, él dice, esa metafísica que constituiría la tradición de la pregunta por el ser, por la ontología que está intentando hacer Heidegger, pues empieza incluso desde los griegos y se ha absolutizado. De tanto así que la repetición que le está intentando hacer es necesaria, pero como una reelaboración. Es decir, incluso para producir un paso donde ya no se pregunta por el ser como tal, sino que incluso se pregunta ya es por el sentido del ser, porque a él ya no le interesa algo así como un principio creador de las cosas, que a eso se le entendía pues al ser como una suerte de Dios. Pues Heidegger puede decir fácilmente pues Dios es un ente, entonces no puede ser el ser. Entonces ya no va a ir como a indagar el ser como cuál es el principio creador de todo, sino que ya no se trata pues del principio, sino del sentido como tal. Bueno, yo sé que esto, digamos, puede ser difícil por lo abstracto que aún se presenta, pero bueno, creo que hay algunas cositas que pueden ir sirviendo. Bueno, para dar como algún ejemplo en torno a
el problema que está planteando Heidegger y cómo la tradición hay que tomarla no de forma crítica, sino de forma eh, crítica. Hay que interpretarla pues y no asumirla de forma dogmática. Eh, yo traía a cuento, pues lo traigo a cuento a Marx porque me parece que Marx también cuando va a la historia le da un fundamento tal que su función permite que uno desesencialice las nociones que para uno son esenciales. Me explico. Si la historia no es el ir simplemente de forma erudita a los contenidos de una pregunta y no a la pregunta misma y ver cómo los contenidos le ayudan, sino que la historia eh, sirve para reconocer que lo que yo soy ahora es un resultado precisamente de lo histórico. Entonces, por ejemplo, le permite a Marx no tomar la idea del individuo individualista, por poner un ejemplo, como algo esencial y natural, sino como un resultado histórico, y en tanto resultado histórico, eh, una idea no esencial, es decir, el ser humano no sería eso, sino que podría ser otra cosa y que en este momento prepondere sobre él unos valores propios pues, como el individualismo, no refieren a algo que está intrínsecamente en su ser, sino a unas condiciones históricas que han espoleado esa condición. Por eso es que pues, me parece pues, muy fundamental ir a esto de Heidegger, porque la relación pues, con la tradición de forma crítica puede permitir desencializar, por ejemplo, una forma de entender del ser de forma metafísica, es decir, de forma meramente presente, eh, y relanzar esa pregunta como lo hace Heidegger para avanzar y no estar en una suerte de repetición sin fundamento. Tanto así que él llega a demostrar cómo se entiende al ser en la metafísica desde el tiempo, pero desde una parte del tiempo. Es decir, si el ser es lo mero presente, es porque se está entendiendo desde el tiempo, pero el tiempo solamente como un presente. Es decir, el pasado sería un presente que ya no es, el presente es el presente, y el futuro es un presente que aún no es. Por eso él incluso también va a destruir la noción de tiempo vulgar para encontrar una mejor solución al ser y que no sea solamente lo presente, la sustancia, lo que se mantiene siempre igual, etcétera. Bueno, entonces vamos a continuar con Heidegger. Entonces ese fue el parágrafo 6. Eh, Voy a hacer un pequeño comentario a partir de una pregunta que no quedó grabada y era cómo esa relación con la tradición puede terminar obnubilando o ocultando la esencial apertura del Dasein, dado pues que habría una tendencia como una suerte de repetición de la tradición y entonces a uno estar de cierta manera fijado. Y bueno, yo decía que efectivamente el Dasein es una, está es un ente cuyo ser es esencialmente una apertura, pero que en cuyo ser está también una esencial tendencia a negar esa apertura y negarla pues en la forma de una suerte de estabilidad de su propio ser bajo la forma de la caída, por ejemplo, en los contenidos del uno, donde uno es un personaje más o menos prefijado y en donde la existencia misma y sus contenidos y sus azares quedan preinterpretados e incluso, incluso pues el futuro mismo aparece como en una suerte de plan a seguir y en donde uno chulea pues cosas.
ya me casé, ya tuve hijos, ya tal cosa. Entonces lo que era como una suerte de apertura eh, se puede cerrar de forma artificial. Y lo mismo pues con lo de la tradición, donde uno también pues puede quedar prefijado en unos contenidos prestados que uno no sabe que son prestados y los toma como propios, porque precisamente no se relaciona con esa tradición, sino de la forma de la indiferencia, aunque lo constituya. Entonces tiende uno a, digamos, como a repetirse, y ya incluso hasta colectivamente en el tiempo. Eh, entonces yo decía pues que efectivamente el pensamiento, la elaboración que puede hacer de sí mismo, por ejemplo en la historia de uno, la historia colectiva que también lo constituye a uno, o en todo lo que constituye su facticidad, es decir, en lo que uno ya es y lo estabiliza de cierta manera, pues el pensamiento puede ser una posibilidad de emancipación en el sentido de que pensar esos contenidos que te prefijan y te dan cierta estabilidad con los que normalmente no te relacionas, relacionarse de manera inteligente con eso, pues puede servir para tomar una posición diferente y no estar sometido únicamente eh, de forma preasumida, pues por decirlo así. Entonces cuando uno, no sé, lee a Marx o lee la lingüística, el psicoanálisis o el mismo Heidegger, reconoce uno su facticidad, es decir, lo que ya está haciendo e incluso pues hasta lo que lo está determinando. Pero en ese descubrir eso, pues hay una posibilidad de relacionarse de forma creativa, en la que uno le diga sí a unas cosas y a otras no, y pueda entonces intentar ser auténtico, pues diría Heidegger, o tomar su existencia pues entre manos, eh, con todas las dificultades pues que acarrea el pensamiento y ya ser consecuente con lo que se piensa, pero en todo caso pues una posibilidad. eh, y propiamente pues ya en el saber de la historia, pues relacionarse con lo que lo constituye a uno como historia para participar de ella desde una existencia pues asumida, es decir, si yo conozco la historia de Colombia, conozco pues las tendencias a, no sé, a caer en la violencia, en la fiesta de la guerra, que tanto critica pues Estanislao Zuleta, pues uno apostar por la paz desde una crítica de la fiesta de la guerra, por decirlo así, en la que uno fácilmente pues, puede participar, por más que sea de izquierda o de derecha, por poner un ejemplo, pues. Bueno, mm, entonces ahora sí voy a la sección 7. Como les dije, esta parágrafo, mejor parágrafo 7, habla antes ya del método. ¿Cómo es que vamos a ir a intentar conocer el ser del Dasein? Ese método es la fenomenología. La fenomenología, dice Heidegger, no señala tanto como un saber, una escuela filosófica o algo parecido, sino un método de indagación. Esperen, yo me ubico en las notas que tenía sobre eso. Mm, Entonces dice Heidegger, no caracteriza el qué de los objetos de la investigación filosófica, sino el cómo de la investigación filosófica. Entonces la fenomenología, por eso va a ser el método que nos va a servir pues, para investigar. Eh, esta, esta fenomenología no va pues, a responder las exigencias de una disciplina ya dada, sino al revés, dice Heidegger, de que a partir de las necesidades objetivas de determinadas preguntas y de la forma de tratamiento exigida por las cosas mismas, tal vez después se pueda figurar una, una disciplina, pero la fenomenología no resulta de una disciplina, sino de una necesidad, es decir, de abordar de cierta forma las preguntas y los objetos.
¿Cuál es esa necesidad? Pues de ir a las cosas mismas, dice Heidegger. Vamos a intentar entender un poquito mejor eso. Dice Heidegger, el término fenomenología expresa una máxima que puede ser formulada así, a las cosas mismas. Frente a todas las construcciones en el aire, a los hallazgos fortuitos, frente a la recepción de conceptos solo aparentemente legitimados, eh, frente a las pseudopreguntas que con frecuencia se propagan como problemas a través de las generaciones. Es decir, como veíamos por ejemplo ahorita, es la pregunta por el sentido por el ser, por el sentido del ser. No ir a una suerte pues de tradición que me obnubile y no vaya a la cosa misma, en ese sentido pues a la pregunta como tal. Sin embargo, pues Heidegger dice cosas pues, como muy graciosas en el sentido de que es muy sincera. Él dice pues que lo que pasa es que esa máxima es como muy obvia. Toda filosofía, toda ciencia no quiere ir pues a las cosas mismas. De eso no se trata siempre. Él dice, pues esto parece obvio y no hace más que expresar el principio del conocimiento científico. Y él dice, pues claro, efectivamente es así. Efectivamente se trata de algo obvio. Mm, lo que pasa es que él dice que esta cosa que es obvia la queremos ver de cerca. En la medida en que en la medida en que con ello podamos ilustrar el procedimiento de este tratado. Eh, tan, tanto así que aunque por obvio que parece, pues uno puede constatar que muchas de las investigaciones, papers y cosas que se hacen no son en función de las cosas mismas, sino de lo que ya dijo, el que dijo, el que dijo aquel. De la cita, de la cita, de la cita. Heidegger, pues, por ejemplo, critica mucho a los congresos en los que no se habla sino de lo que alguien ya habló y no de la cosa misma, por decirlo así. Entonces termina pues en una suerte de indagación positiva de la misma cosa y nunca se revisan, pues, por ejemplo, los fundamentos. Entonces él decía pues que le daba mucha pereza a ir a esa suerte de congresos. Y eso lo habla, pues, eso lo llama él habladurías y habla incluso de escribidurías, que son entonces ya todas revistas pues que no escriben de nada concreto, sino de lo que el otro dijo. Entonces eso de ir a las cosas mismas, aunque sea muy obvio, pues no es tan sencillo, ¿sí o qué? E incluso pues haciendo una analogía, respetando las diferencias, pues de cierta manera el materialismo de Marx, materialismo histórico, pues de cierta manera propuso eso. No vamos a ir a las ideas que flotan en el aire y a indagar pues por ellas, sino a la realidad material de la cosa. Y solamente desde ahí podríamos extraer pues algún conocimiento. Por eso es pues que él dice que es propiamente científico la indagación que él hace por la historia, porque ya no está amparada en el aire, sino en la cosa que va a estudiar. Bueno, pero entonces, ¿cómo se va a las cosas mismas? Ahí ya hay un problema metodológico que la fenomenología va a intentar, pues Heidegger dice que soluciona, pues. Eh, entonces, ¿qué es fenomenología? Fenomenología no, se constituye, pues, por decirlo así, de dos partes, consta de dos partes, fenómeno y logos. Entonces Heidegger va a explicar qué es fenómeno, luego qué es logos y luego qué es fenomenología. Una vez que tenga esas dos partes, hoy solamente vamos a alcanzar a ver fenómeno porque se me hizo muy largo el video. Mm, si uno lee de forma literal fenomenología, como leería teología, biología, sociología, entonces sería la ciencia de los fenómenos, así como teología sería como la ciencia de Dios, la biología sería bio dice vida, entonces sería la ciencia de la vida. Bueno, pero él quiere pues decir ciencia de los fenómenos, digamos que es algo muy vacío en sí mismo, pues uno no, de ahí no sabe a dónde más ir. Entonces, por eso dice que primero hay que ver qué se entiende propiamente por fenómeno y por logos, que es la parte pues, de la logía que compone la fenomenología. Entonces, bueno, vamos a ver el fenómeno, el concepto de fenómeno.
Eh, Heidegger, pues que es muy amante de las etimologías, pues eso empieza por allá en Grecia y muestra pues las raíces, que en este momento pues yo no las voy a mostrar, sino pues voy a llegar a la conclusión que él llegue. Dice, como significación de la expresión fenómeno debe retenerse, imagínense, después de todo lo que dijo. Pues la siguiente, lo que se muestra en sí mismo, lo patente. Entonces ya tenemos pues una definición de fenómeno. De aquí en más, él va a mostrar lo que no es fenómeno para mostrar, pues para seguir remarcando que fenómeno es lo que se muestra en sí mismo. Eh, los fenómenos en el sentido griego del asunto y casi pues que en general del mismo, son entonces la totalidad de lo que yace a la luz del día o que puede ser sacado a la luz. eh, Dice lo que alguna vez los griegos identificaron con simplemente, pura y simplemente los entes. Heidegger va a decir que fenómeno como tal no es el ente, o sea que el ente no es lo que se saca a luz, lo que se muestra en sí mismo, sino que fenómeno es el ser. Pero a eso vamos a llegar. Ahora bien, eh, eso que se muestra en sí mismo como fenómeno lo hace de diversas maneras, dice él, según cómo se acceda. Entonces yo puedo acceder mal a eso que se está mostrando en sí mismo y en ese sentido no tendría un fenómeno, no habría pues, o tendría un fenómeno, pero no en su versión de el mostrarse, sino del parecer. Es decir, la apariencia es un sentido negativo del fenómeno. ¿Por qué sigue siendo un sentido negativo del fenómeno? Es decir, sigue deteniendo al fenómeno porque solamente en gracia a que es un fenómeno, pues puede mostrarse en sí mismo o puede mostrarse como lo que no es. Es decir, para que haya apariencia tiene que haber fenómeno. Semejante mostrarse lo llamaremos parecer. Bueno, mm, y bueno, aquí va a decir lo que les dije. Tan solo en la medida en que algo, conforme a su sentido mismo, puede mostrarse, es decir, ser fenómeno, puede mostrarse como algo que él no es. Es decir, puede tan solo parecer. Entonces, el fenómeno tiene una versión positiva en la mostración y una versión negativa en la apariencia. Y ahí ya vamos pues comentando un poquito más eso de lo que se muestra en sí mismo. Mm, y en todo caso dice, ambos términos expresan, perdón, lo que ambos términos expresan no tiene por lo pronto absolutamente nada que ver con lo que en alemán se llama manifestación. Entonces ya tenemos cuatro términos: fenómeno, mostración, apariencia y manifestación. Entonces dijo, manifestación separe lo de la mostración y la apariencia. ¿Por qué? Porque la manifestación eh, va a hablar no de lo que se muestra en sí mismo, mal o bien, sino del anunciarse de algo a través de otra cosa que lo anuncia. Ejemplo, Heidegger da un ejemplo, imagínense, el que nunca da y nunca se apiada de los lectores, aquí doy un ejemplo. Entonces dice, pues yo no estoy seguro si lo dio él, de pronto pues le estoy echando flores donde no es, pero bueno, el ejemplo es el siguiente. En un dolor de muelas, el dolor como tal sería el fenómeno, es decir, se muestra en sí mismo como dolor. La hinchazón de la encía sería en ese sentido la manifestación de ese dolor. ¿Por qué? Porque la hinchazón en sí misma no es el dolor, pero lo anuncia. Esperen, a ver, yo lo encuentro entonces porque y se los leo.
Estoy en donde no es. Entonces, por ejemplo, aquí fenómeno entendido como manifestación equivale a síntoma, indicio, anuncio de una realidad que no se muestra en sí misma. Por ejemplo, el dolor de muelas es un fenómeno en sentido positivo que se muestra directamente. En cambio, la inflamación de encías y la fiebre son síntomas, una simple manifestación que indica algo más, que en este caso pues no se está mostrando como tal, que sería el, pues, el dolor de muelas. Yo no sé si sería pues propiamente el dolor de muelas, porque no sé, digamos aún no le está doliendo, pero le puede llegar a doler. Bueno, eh, Heidegger da otro ejemplo más adelante, pero entonces miren cuál es el problema con la manifestación y por qué se diferencia del fenómeno. Porque en la manifestación ahí es en realidad un no mostrarse a través de un mostrarse. Por ejemplo, con lo de la fiebre es lo que se muestra y en realidad lo que no está mostrando es que uno tiene una infección. La infección como tal sería el fenómeno. Pero entonces por eso la manifestación no es fenómeno, porque si fenómeno es lo que se muestra en sí mismo y es de sí mismo, pues aquí es precisamente uno mostrarse a través de un anunciarse en algo diferente a sí mismo. Lo que no se muestra a la manera como no se muestra lo que se manifiesta. Bueno, perdón, que es que eso los va a confundir. Entonces, dejémoslo hasta ahí. Devuelvan 10 segundos. Entonces ya sabemos por qué manifestarse es un no mostrarse, en tanto es un anunciarse, un síntoma, bueno, etcétera. Entonces por eso no tiene nada que ver con fenómeno, pero tampoco tiene que ver con la apariencia, porque en el mostrar, la manifestación no es algo mostrándose en sí mismo de mala manera porque accediste mal, entonces lo malinterpretaste, sino que nuevamente hay como una suerte de emisario del fenómeno y ese emisario es el que se muestra. Entonces por eso él dice, lo que no se muestra a la manera como no se muestra lo que se manifiesta jamás puede parecer. Ahí no hay una apariencia. Mm, bueno, entonces ya después él va a mostrar incluso cómo la manifestación, así como la apariencia, tiene a su base el fenómeno. Y pone ahí sí un ejemplo, déjeme yo lo busco. Dice, en la medida en que la manifestación, en el sentido del anunciarse por medio de algo que se muestra, le es constitutivo un fenómeno en el sentido propio. ¿Por qué? Porque si hay un fenómeno, porque si hay algo que sí se está mostrando, la fiebre. Lo que pasa es que eso que se está mostrando como fenómeno está anunciando algo más. Pero entonces dice, como le es constitutivo algo que se muestra en sí mismo, la fiebre, pues para seguir con el ejemplo, entonces eh, el fenómeno le es constitutivo a la manifestación. Entonces dice, en ese sentido, y que éste puede modificarse privativamente convirtiéndose en apariencia, es decir, el fenómeno que se mostraría en sí mismo, al ser fenómeno tiene la posibilidad de ser apariencia, también la manifestación puede volverse mera apariencia. Una determinada luz puede parecer que alguien tiene las mejillas enrojecidas y la rojez que de este modo se nos muestra puede ser tomada como el anuncio de la presencia de la fiebre. Y esto por su parte sirve una vez más de indicio de una perturbación del organismo. Entonces, está mostrando en estos términos como manifestación, sin embargo, tiene a su base un fenómeno. Porque la manifestación puede ser manifestación verdadera o mera apariencia si el fenómeno que es el emisario, el que se muestra como fenómeno. Porque si se muestra como apariencia, puede la manifestación estar hablando de otra cosa. Entonces, uno tiene las mejillas enrojecidas, ese sería el fenómeno. Si uno accede mal a él, lo puede tomar como fiebre. Entonces lo puede tomar como apariencia.
Y esa fiebre puede uno terminar diciendo, ah, eso es una manifestación de una infección. Entonces la manifestación también puede volverse mera apariencia. Ahí lo está diciendo pues él. Entonces, ¿el que está diciendo? Entonces, fenómeno no es ni manifestación ni apariencia, es lo que se muestra en sí mismo. Por eso él tiene una discusión con Kant, porque Kant tiene dos acepciones de fenómeno, entonces uno entiende al fenómeno como manifestación, algo que se muestra, pero que está ocultando algo que no se puede mostrar en sí mismo, que sería el noumeno. Entonces dice Heidegger, ese fenómeno no me interesa, porque ese sería fenómeno entendido como manifestación. A mí me interesa es entender como lo entiende Kant, pero quitando el noúmeno, es decir, lo que se muestra en sí mismo no es que esté ocultando algo que no se puede anunciar en sí mismo a través del fenómeno, sino que eso ya es la cosa misma como fenómeno. Entonces por eso él le dice esto a Kant. Mm, ve, no lo voy a encontrar. Deme un momentico, a ver, yo lo busco. Voy a parar un momentico el video para que no quede grabado que estoy buscando tanto. Listo, ya lo encontré. Entonces dice Heidegger, pues, para desenredarnos, ¿qué se entendería fenómeno de manera fenomenológica? Sería tomarlo del siguiente sentido. En el horizonte de la problemática kantiana, en donde hay un fenómeno y un noúmeno, es decir, algo que se muestra en sí mismo, pero que es la enunciación de algo que no se puede mostrar en sí mismo, que sería el noúmeno. Entonces dice, pues, yo no puedo tomar fenómeno así porque entonces hay algo que no se muestra en sí mismo. Entonces yo voy a tomar fenómeno porque en todas las acepciones que hay, como apariencia, manifestación, y ahora pues esta kantiana, lo que me interesa es el fenómeno como lo que se muestra en sí mismo. Entonces dice, si se quieren meter con Kant, entonces lo tienen que entender así. Lo que en los fenómenos, es decir, en el fenómeno entendido en sentido vulgar, ya siempre se muestra previa y concomitantemente, aunque no en forma temática, puede ser llevado a una demostración temática. Y esto es así, y esto que es así se muestra en sí mismo, perdón, y esto que así se muestra en sí mismo son los fenómenos de la fenomenología. ¿Qué está diciendo él ahí, pues como para traducirlo? Que el noúmeno que concomitantemente tiene consigo mismo un fenómeno que es el que se muestra, porque el noúmeno no se puede mostrar, él dice, pues eso concomitante sí se puede mostrar en sí mismo y no necesita como de una suerte de demostración eh, que sea una enunciación del mismo. Eso que se muestra otra vez en sí mismo sería el fenómeno de la fenomenología. Es decir, es juntar fenómeno y noúmeno para que aquello que se enuncie desde sí mismo, otra vez, y no pues como con algo prestado. Bueno, ese sería el concepto de fenómeno. Luego va a aclarar entonces el concepto de logos para construir el de fenomenología. Importante ahí con el concepto de fenómeno entonces es entenderlo con sus diferencias a través de la apariencia y la manifestación y cómo tanto apariencia y manifestación tienen a su haber pues lo que se muestra en sí mismo, eh, tanto así pues que la manifestación siempre necesita de lo que se manifiesta y de lo que no se está mostrando y a través de lo otro se enuncia. Bueno, entonces nos veríamos en el próximo video para terminar de ver lo de la fenomenología y arrancar con la sección 9 que ya propiamente tiene que ver con el Dasein como tal.